La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Guido Gómez Mazara. No requiere presentación, una persona sumamente conocida. Y un gran, es muy bueno entrevistar a Guido Gómez. Sí. Buenos días, Guido. Gracias por aceptar la invitación. Inteligente y su ayuda. Sí, sí, sí. Buenos días, Guido. Muy bien. Guido, hablábamos de unos alcaldes. Y yo sé que tú tienes un tema con un alcalde que fue juramentado recientemente. De los alcaldes del PLD fue juramentado, para el tipo tiene un expediente, ¿no? Sí. Fue juramentado en el PRM. En el PRM. Miren, de los que pasaron del PLD al PRM. Miren, gracias por la invitación. Siempre. Nosotros en el partido sostuvimos una crítica profunda a los procedimientos incorrectos del PLD. Entre ellos, la cooptación indecente vía presupuesto nacional de dirigentes políticos, que daban el salto. Aunque legalmente se conoce como transfugismo, no es otra cosa de desvertebrar la lealtad a un partido por la fuerza de los recursos públicos. Y de un tiempo a esta parte, en el partido se ha generado toda una corriente de adhesiones, y ustedes, que conocen perfectamente el país, saben que el presupuesto nacional parece ser el imán que provoca esos cambios. Yo nunca he estado en contra del crecimiento del partido. A mí me preocupa la inconsistencia entre la prédica y la práctica, y cómo desde el poder la gente transforma el discurso en tiempos de oposición. ¿En qué sentido prédica y práctica? Porque decíamos antes que el procedimiento era incorrecto y ahora lo validamos. Por ejemplo, las autoridades del partido salen a muchas demarcaciones a levantarle la mano a dirigentes que eran del PRD, se fueron para el PLD. Y evidentemente hay dos técnicas. La primera, un subrepticio incremento del presupuesto en las alcaldías. Y hay una relación directa entre incremento de presupuesto de la alcaldía y salto posterior. Es decir, se dan los incrementos en las alcaldías donde se produjeron los cambios. Sí. Y yo creo que eso es una señal de alerta. Pero en ese mismo orden, genera internamente en el partido una verdadera confusión, porque en muchas demarcaciones se está aplaudiendo, estimulando al histórico desertor y se le privilegia de tal manera que provoca una reacción de indignación en los dirigentes históricos del partido que lo enfrentaron, que le compitieron y que le ganaron. ¿Qué pasa? Barahona es una provincia emblemática desde el punto de vista de la competencia electoral, porque yo inclusive tuve que ir, que me envió la dirección del partido, porque el hermano de Gonzalo, hoy general todavía, hacía y deshacía en esa demarcación. Cuando llego ya a la dirección del partido y converso con todos los dirigentes, me dicen que lo que ha hecho Tabito Suberví no tiene precedente. Hace 18 años se quedó fuera de la demarcación de nosotros, hizo una alianza, se quedó en el PRD, después se fue para el PLD, y resulta y viene a ser que las críticas que le hacíamos antes, hoy, ya Tabito dio el salto olímpico hacia el partido. ¿Cuál es el problema? Que hay una relación directa entre ese salto y la colocación de él en la nómina pública. ¿Cómo reacciona el dirigente del partido en Barahona? Oye, para ti no hay empleo, tú tienes que esperar, tú no tienes perfil, tú no tienes currículum, pero el que te hostigó, el que actuó de forma incorrecta es premiado y le recibe. Por ejemplo, el síndico de Jaquimelles, que es un municipio pequeño, pertenece a la provincia de Barahona, lo de él es una muestra de cómo la práctica política en este país se ha deteriorado. Hace 4 años, mi partido, el PRM, lo sometió por corrupción. Hace 4 años lo sometió. En 2 grados jurisdiccionales le ratifican la decisión de condena por corrupción. Y el 12 de enero, la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia número SCJ-SS 221464, ratifica la decisión, lo condena por corrupción, y el presidente del partido, la secretaria general, lo juramenta. Pero yo no sabía. ¿Y en qué incurrió la corrupción? ¿Qué pasó, Guido? No, la acusación fundamental. La acusación. De paso,
los abogados que lo acusaron en los últimos 4 años por mandato del PRM, uno de ellos mi gran amigo, Edgar Félix, actual administrador de los comedores económicos. Oye, lo que le imputan. La violación de los artículos 10, 44, literal A y B, párrafo 1 y 2, 90, 96, 97, 114, 183, 310 de la ley 1776-07, violación de la ley 4108, función pública, de la ley 712 de que deroga y sustituye los artículos del Código Penal. Lo acusan de corrupción, de todo le acusan. Y el partido viene y lo valida. Me refiero a Carlos Valentín Batista. Eso es cierto. Mira la sentencia. Alia ¿Cómo se Carlitos llama Pollo. esa persona? ¿Cómo? Le dicen Carlitos Pollo. En los pueblos siempre le dicen Y ya sinónimo. eso es la última instancia. Carlos Valentín Batista, la Suprema Corte de Justicia, ¿En qué año fue eso? el 12 de enero. El 12 de enero de este año. Publicada la sentencia. Mírala ahí. Firmada. ¿Cuándo fue juramentada? Firmada por César José García Lucas. Fue la primera semana de febrero, lo juramentaron. Es decir, una sentencia que ratifica 2 grados jurisdiccionales diciendo que él es corrupto, el partido va y le levanta la mano. Peor aún, los programas sociales tan necesarios, indispensables, una sociedad de grandes niveles de inclusión, claro, y que nosotros hemos predicado la necesidad de incorporar esos sectores excluidos, bueno, la mayoría de los que saltan lo colocan en la nómina de esos ámbitos de política social. Por ejemplo, ahí aparece el hijo de Tabito con 120,000 pesos en Barahona. 120,000 pesos en Barahona. Es mucho dinero. Mucho dinero. No, pero vamos a hacer un ejercicio. Tú conoces la materia económica. En la República Dominicana hay 2,3 millones de personas empleadas, tanto en el ámbito del sector público como el privado. 29% de ellos están en el sector público, porque el sector privado es la fuente que genera más empleo. ¿Tú sabes cuál es el promedio salarial? 28,800 pesos. Ojo. ¿De qué porcentaje? El 77% de los empleados, tanto en el ámbito público como privado, ganan por debajo de 30,000 pesos. Y el sueldo promedio es 28,000. Ponerle 120,000 pesos a un sinvergüenza, que su único atributo, entre comillas, es dar saltos mortales e ingresar a los partidos políticos, es una demarcación como en Barahona. Es una falta de respeto. ¿De qué partido vienen? ¿Cuál es su Eran su históricos historial? PRDistas, se fueron para el PLD y ahora dan el salto de garrocha hacia el partido. Es una adhesión histórica al presupuesto nacional. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que hacer una reflexión respecto al tema de la escala salarial en la República Dominicana. Ahora que se está discutiendo ese tema. O sea, en el sector de 50,000 pesos hacia abajo, el sector público es mucho más atractivo que el sector privado. Porque la media en el sector público es 35,000, en el sector privado 26,000. Porque es lo siguiente. Sobre los 50,000 pesos, evidentemente el sector privado tiene un privilegio salarial respecto al sector público. En el sector público es 80,000 pesos y en el sector privado 123,000 pesos. O sea, cada vez que colocan una nómina del sector social a un tránsfuga de eso, le están generando un salario que en el esquema salarial dominicano es un salario privilegiado. O sea, aquí un funcionario medio del sector financiero gana 120,000 pesos. Por el transfugismo se le premia dándole 120,000 pesos. Esa es una señal funesta, negativa. Y aumentándole el presupuesto a esa alcaldía. No, son dos técnicas. Una, Exacto, es lo que estoy diciendo. incrementan el presupuesto y a los que no son incumbentes le genera un espacio salarial en la nómina pública que es un acto de indecencia. Yo pienso que eso hace daño, no solo a la gestión gubernamental y al partido, sino a la práctica política en la República Dominicana, porque Gonzalo y el PLD juramentaron a todo el mundo y le ganamos. Entonces, hay segmentos de la sociedad que cuando ven ese comportamiento cuestionan la dualidad de un discurso que procura la ética, pero en la práctica está Pero en reivindicando términos electorales, ese Guido, comportamiento. eso suma votos, realmente suma fuerzas, y en el tema también del partido, es decir, ¿qué te da por un lado, pero qué te quita por el otro? Por esa inconformidad que trae, ese pesar que trae de dirigentes de adentro que no son... No, pero vamos por partes. Mire, Por parte. en el PRM y en el país, las elecciones del 2020 registraron el mayor nivel de abstención en la República Dominicana. El promedio de abstención en este país es entre 25 y 30%. El nivel de abstención fue de 45%. Pónganse a pensar
que el factor pandemia motivó esa abstención. Bien, nosotros ganamos las elecciones con un 52% sobre el 28% que votó favorablemente del 55% que participó. Es decir, nosotros tenemos una mayoría precaria en un proceso débil, donde la suma de sectores no partidarios entendía que había que sacar el PLD, entre otras cosas por sus conductas impropias. Ahora, nosotros desde el gobierno no podemos dar manifestaciones de que estamos calcando el comportamiento incorrecto que tanta gente en la sociedad impugnó al PLD. Porque tú no puedes ser diferente o representar el cambio pareciéndote a lo que tú combatías. Entonces, cada vez que uno de mis amigos de la Liga Municipal Dominicana, Víctor, amigo mío de toda la vida, o cualquier alcalde, viene a subestimar la inteligencia del resto de la sociedad diciendo, ah, no, es que tenemos buenas relaciones con ellos. No, no buenas relaciones, es el presupuesto. Porque en este país, con los líderes históricos de Peña, Bosch y Balaguer, su seducción era evidente. Pero ahora no, ahora es el presupuesto nacional. Y frente a eso, cuando la gente aparenta crecer, estamos decreciendo, porque provoca internamente un conflicto. En las terrenas, trajimos a Willy, del PLD. Los compañeros de las terrenas tienen años peleando los espacios en las terrenas. Pero Willy llega para garantizarle la candidatura a la alcaldía, pero el único espacio de empleo en terrenas, ¿tú sabes cuál es? El hospital. Tiene 110 empleos. Entonces, traen a Willy, le garantizan la candidatura a la alcaldía para el 24, pero los 110 empleos se lo entregan a él en contra de los compañeros que le ganaron el proceso a la candidatura presidencial. Es una operación de resta. Sí, esas son sumas que restan. Y en el seno del comportamiento de la sociedad hay una resistencia a ese tipo de conductas. Por eso al PLD lo castigaron electoralmente y nosotros tenemos que asumir como una regla esencial de que de verdad somos diferentes. Guido, vamos a una breve pausa, que faltan muchas cosas interesantes todavía con Guido Gómez Mazara, después de esta pausa comercial. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Guido Gómez Mazara, abogado y dirigente político. Guido, ¿cómo tú ves este año 2023, que comenzó bien caliente, con proyectos de leyes controversiales en el Congreso de la República, con juramentación de PLDistas en el partido, con retos económicos que, como publica Ramón hoy en su artículo de economía, la economía y la inflación influirán mucho en el proceso electoral y en el resultado de las elecciones? El tema de Haití, ¿cómo tú ves este panorama? Mira, comenzando el año. Juan Bosch generó en la conciencia de los políticos de su generación aterrizar los fenómenos económicos y sociales y lo traducía en un lenguaje muy llano. Yo pienso que la mejor forma de leer la situación del año 2023 es haciendo una reflexión sobre los temas de carácter económico. Porque en una sociedad donde los componentes ideológicos no son un factor determinante, es el estómago y el bolsillo que conduce el comportamiento electoral de la gente. Así es. Primero, el factor inflacionario. Los procesos inflacionarios constituyen el principal obstáculo de éxito electoral. Yo, por ejemplo, leo mucha estadística económica. Y yo he visto que la estrategia fundamental de las autoridades del país, básicamente el Banco Central, ha hecho un énfasis de utilizar el incremento de la tasa de interés como una forma de compensar y o reducir el factor inflacionario. Es una decisión. Ellos incrementaron de 3% a 8.5% la tasa. Y cuando ellos hablan de control inflacionario, de un nivel de deslizamiento, el año pasado ellos proyectaron el factor inflacionario al 4%, se disparó a 8%. Y evidentemente ese nivel de deslizamiento no se ha traducido en una reducción sustancial de los precios de los artículos de primera necesidad. Y yo solo quiero dar una referencia en materia de préstamos, para que la gente tenga una idea de cómo si la inflación golpea más fuerte lo que ha sido la base social de nuestro partido, los pobres, o de abajo, el sector de clase media va a recrudecer significativamente su poder adquisitivo. Miren por qué. Los préstamos para negocios y personales se incrementaron de 14 a 18%. Ojo. Y los hipotecarios
de 8 a 13%. ¿Qué significa eso? Que si yo, que vivo en Villamella, y compré un apartamento con mi esposa en el 16 y pagaba 24,000 pesos mensuales de interés, ¿tú sabes lo que ha pasado? Que ya en el 21 comenzamos de 24 a 25,000 pesos y para este año vamos a tener que pagar 26,800 pesos. Eso parece invisible, pero un efecto colateral de una política restrictiva que en principio quiere reducir los efectos de la inflación, pero mira cómo está, generando procesos que impactan en el bolsillo de la gente que fue a la plaza, los sectores de clase media. Por eso cuando la Junta Monetaria dispara 21,000 millones de pesos para el sector de la construcción, lo que está reconociendo en el fondo es lo que está pasando en el día a día de la gente. Y ha dado brega colocarlo, ¿eh? Sí, claro, claro. Segundo lugar, yo no tengo ningún problema de reivindicar aquí el discurso histórico del doctor Peña Gómez, porque parece que Peña Gómez está desaparecido del discurso de algunos compañeros del PRM. Peña Gómez era un hombre que construyó un argumento sobre la base de la inclusión social. En la República Dominicana, en los últimos 25 años, en el marco de un proceso de crecimiento, 10% de la población concentraba hace 25 años 34% del ingreso. Hoy en día, el 10% de la población, ¿sabe lo que concentra? El 55% del ingreso. Y en este país, el 10% de los más pobres generan el 1% del ingreso. Esas son las cifras económicas. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Yo creo que el gobierno hace un trabajo efectivo de construir un bienestar como una regla de relaciones públicas. El país va bien en las redes. Hay aspectos que significan un nivel de mejoría innegable. Yo sería un mezquino en no reconocer que en el marco de un entorno de dificultad, que la economía dominicana crezca entre 4.6 y 4.9% es un síntoma alentador. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que la inflación sigue superando notablemente el crecimiento y tenemos ese nivel de dificultad en el día a día de la gente. Yo me vinculo a los sectores fundamentalmente más bajos. Bueno, en este país hay que recordarle a la gente que el salario mínimo es de 17,000 pesos, un equivalente a $319 mensuales. Ve al supermercado, ve al colmado. Yo voy. El poder adquisitivo de la gente, bueno, a mí me mandan, usted va. Pero, óyete, el año pasado, el salario de la gente se redujo en un 10% su poder adquisitivo. Entonces, tenemos una discusión estructural sobre el país. Cada vez que me dicen a mí que vamos bien, yo digo, ok, ¿en cuáles sectores vamos bien? ¿Dónde estamos creciendo? Yo creo que el factor remesas incorporó 10,000 millones de dólares a la economía dominicana, un gesto positivo. ¿Cómo impacta eso en el empleo? En nada. En segundo lugar, turismo y zona franca, que es un tema que yo siempre discuto. Hay que rendirle tributo al turismo. Genera 177,000 empleos directos y los efectos encadenantes del turismo, el que produce arroz, yuca, perfecto. Ahora, yo quiero recordarle a la gente que ese flujo de moneda extranjera que caracteriza el turismo no se queda aquí. No se queda en la República Dominicana. Es un instrumento de retención para que la gente entienda. Y en el sector de zona franca, por ejemplo, que generamos 180,000 empleos. Y además muy vulnerable. El promedio salarial son $319. Es decir, todavía la economía dominicana en los ámbitos que es referencia para todos los sectores de la vida nacional no mejora el empleo, no mejora el salario. Eso es un debate fundamental que tenemos como sociedad. Guido, ¿cómo están los ánimos en el Partido Revolucionario Moderno? Los dirigentes, ¿cómo están? ¿Están contentos? ¿Están esperanzados? ¿Están en política? ¿Se están preparando? ¿Tú sabes qué? ¿Hay entusiasmo? ¿Cree que se quedan? Trujillo una vez salió por la calle El Conde y le preguntó a un comerciante que cómo andaba la cosa. Y el comerciante lleno de miedo le dijo, jefe, la cosa está bien, pero no se vende. Es la mejor forma de retratar lo que nos pasa a nosotros en el partido. Mira, en el partido hay un falso convencimiento de que la deidad de turno es que el que administra el presupuesto nacional es una persona de mi generación, que yo le tengo aprecio y consideración, pero la mejor forma de contribuir a perfeccionar la gestión de gobierno es haciendo las críticas constructivas. No confundiendo el ejercicio legítimo de gente como yo, como Ramón, que representa corrientes diferentes, que nosotros no somos obstruccionistas. Ramón Alburquerque, para que no me confunda. No, Ramón, no, yo Ramón Alburquerque y nosotros representamos una corriente diferente. El gobierno tiene dificultades. La base del partido no se siente representada.
La dirección media reacciona con indignación cuando ve que al club de tránsfugas los reciben como héroes nacionales. Pero, Guido, eso ha sido una constante en los gobiernos, en los partidos, porque antes era así también. Excúsame en la el PLD. expresión, por eso se joden. Entonces tenemos que vernos en ese espejo, por eso se joden. Guido, es cierto el rumor, porque yo lo escuché contigo en un programa, pero no vi completo la declaración, porque fue en las redes, de que hay posibilidad de un acuerdo entre el PLD y el PRM en las municipales. No, mira, hay un acontecimiento. ¿Que no qué? Hay un acontecimiento que rompió la posibilidad de cualquier acuerdo. Yo pienso que, primero, conquistarle alcaldes al PLD y exdiputado y dirigente del PLD rompió esa posibilidad. Pero además, un acontecimiento. ¿Porque lo debilita antes de tiempo? No, porque eso genera ira en cualquier partido cuando le están sustrayendo dirigentes. Pero en segundo lugar, en un acontecimiento que no tiene que ver nada con la política aparentemente, el envío a juicio de fondo de dos hermanos de Danilo Medina cierra la posibilidad de un entendimiento, que era más que un entendimiento PLD-PRM, era la afinidad histórica entre Danilo e Hipólito que iban a conducir eso. Frente a esa realidad, yo siento que es más viable una aproximación, óiganlo bien, PLD, Fuerza del Pueblo. Y sobre esa base, los cálculos que estamos haciendo en el PRM de forma ingenua, de que esos dos sectores se van a mantener divididos, es totalmente falso. Abel Martínez está más cerca de Leonel Fernández. Leonel Fernández más cerca de Martínez que el PRM. Y evidentemente hay procesos pendientes en la justicia en la República Dominicana que van a golpear a figuras simbólicas del PLD, producto de que cometieron actos de corrupción. Es verdad que va lo de Donald, totalmente. Ya el acuerdo, ya hay 3 personas que hicieron el acuerdo. Es que 2.000 millones. No, 2.140 millones de pesos devueltos. Eso es mucho dinero. Mucho no, eso es muchísimo. Muchísimo Dinero. Porque es que en el gobierno pasado pelotero le dieron en la costura a la pelota. Duro que le dieron. Y evidentemente habrá consecuencias. Y esos componentes harán imposible que el PRM y el PLD se entiendan. Yo lo que pienso es que el PRM tiene que reconstruir su relación con los sectores plurales y democráticos que le dieron razón a la victoria electoral. Y eso no ayuda al PRM, el hecho de que haga un gobierno, como decía Luis Abinader ayer, que no importa que venga un proceso electoral, que el tema de la corrupción va a seguir para adelante. ¿No impacta eso en la población? No, pero yo pienso que si tú estás citando en contexto al compañero presidente de la República, él cometió un lapsus linguis, porque el presidente de la República tiene que respetar la independencia del Ministerio Público. Y por vía de consecuencia, no. Y por vía de consecuencia, la actuación del Ministerio Público no tiene nada que ver con lo que diga el presidente de la República. El presidente de la República tiene que garantizar que sus funcionarios se comporten correctamente, pero no decir que él va a empujar la corrupción. Empujar la corrupción es una facultad, ¿sabe de quién? De Miriam Germán Brito y del Ministerio Público. De Miriam Germán Brito como cabeza. Ahora bien, ¿qué queremos nosotros en el partido? Que como este año, la ley electoral pauta compromiso, que vayamos a un proceso de convención, voto universal, directo y secreto, como Luis participó contra Hipólito, 1. 2, que hagamos un debate. Ramón está de acuerdo, yo hablé con Ramón Alburquerque, que está de acuerdo en un debate entre los candidatos, como Luis le pidió a Hipólito un debate y como le pidió a Gonzalo, que establezcamos reglas tan precisas como la autoridad partidaria que legítimamente esté con un candidato tiene que pedir licencia y cesar en sus funciones, porque esto es un partido moderno. Usted no puede ser presidente del partido, secretario general y secretario de organización del partido y andar con la reelección, porque usted no puede ser ni pitcher ni catcher a la vez. Pero en el mismo orden también, yo pienso que en el partido, si usted es autoridad y aspira a una posición, pide una licencia, porque usted tiene un privilegio compitiendo respecto a los otros. Todo eso se lo criticábamos a Miguel Vargas. Entonces tenemos que hacer un partido totalmente diferente y no tener la noción de que la nueva política es un rostro. No, la nueva política es una actitud que rompa con una tradición fatal que en la República Dominicana ha presumido que todos nos parecemos en la política. Y yo aspiro a eso, que los compañeros y compañeras en la dirección media y en la base de la organización, si creen que la propuesta del compañero Luis Abinader es la correcta porque lo ha tratado bien, porque le ha dado empleo, porque sus políticas sociales impactan en esos sectores, si ellos están satisfechos, bueno, que voten por la repostulación. Ahora, hay otras opciones hacia lo interno del partido, encabezada por el compañero Ramón Alburquerque, por nosotros, que tenemos la intención de acercar el PRM
a lo que soñó Peña Gómez. Guido, pero si para la elección de la directiva actual no se apeló al voto universal, sino se hizo con delegado, ¿qué garantía tú tienes de que se va a hacer un voto abierto con la participación de los miembros del partido? La excusa, eso fue Luis que lo hizo, ¿eh? Eso fue Luis que hizo eso. Él enmascaró en una decisión partidaria, pero ahora como es él que pretende una repostulación, es él que tiene que decidir sobre el método. Es él. Ahora no hay excusa, es él. Antes fue él también, ¿eh? Porque evidentemente él se siente mucho más cómodo con Paliza. Por múltiples razones. Porque hay gente que asume la noción de líder sobre la base de la obediencia debida, no con el debate de las ideas, como debe ser cualquier líder democrático. Pero no, ahora es él. Él tiene que presentar sus credenciales. Él no tiene 80 y 90% en las encuestas. Bueno, pues demuéstrelo en proceso de convención. Y nosotros estaremos ahí presentando una propuesta, diciéndole a los compañeros de la diáspora, voten por Luis, porque Luis lo ha respetado a ustedes. Por ejemplo, todos los funcionarios consulares se lo han mandado de aquí a la demarcación de Estados Unidos o de Europa. Si los compañeros de la diáspora están de acuerdo con eso, que después que ellos trabajaron, hicieron su esfuerzo, le pusieron uno de aquí, bueno, sigan votando por Luis. ¿Cómo cayó en el partido la designación de Roberto Ángel Salcedo, Guido, en una posición que maneja tantos recursos? Qué bellaque, Jacqueline. No, pero yo no tengo temas prohibidos. Sí, claro. ¿Cómo cayó esa designación? No, yo pienso que el compañero presidente de la República premió la consistencia, el trabajo en los barrios, en los sectores populares, desde la fundación del partido, y sobre todas las cosas premió a un exponente de la lucidez, de la coherencia política y sobre todas las cosas de la capacidad de generar simpatías en el partido. No de Roberto, eso se doctor. Roberto Ángel Salcedo, sí. ¿No fue eso que premió el presidente? ¿Eso fue lo que premió? Bueno, pero lo que tú dices, que fueron esos méritos, él no los tiene. Anda. Es decir, es una figura que queremos mucho, pero yo, que no es del PRM. No, pero es una persona muy lúcida, intelectualmente muy acta, con una vinculación histórica con los sectores populares, con una noción del servicio social efectivo y eficiente. Yo pienso que sí, que fue un gran acierto del compañero presidente del partido y de la República. Y además, yo pienso que toda la dirección del partido está satisfecha por esa decisión. Está muy contento. Totalmente satisfecha y contenta. Yo saludo esa decisión. Yo pienso que todos los compañeros que vieron a Roberto Ángel Salcedo caminar con ellos en estos años de oposición, haciendo campaña en favor del PRM, están totalmente satisfechos por su designación en el PROPER. Guido, qué pena no tenemos tiempo. Pero en 2 minutos, porque tú no respondiste a la pregunta de Jacqueline. Que a veces lo Mazara me sale, entonces son medio irónicos. Sí. En 2 minutos tú no respondiste el tema del debate de los 2 proyectos de leyes, que el gobierno retiró uno. Ah, no, eso se llama el síndrome del recule. Sí. O sea, la incapacidad de prevenir situaciones produce eso. Y como hay una fantasía de también conducirse en función de la opinión pública, se cometen esos gazapos. Yo pienso, y he sido coherente en eso, de que ningún organismo internacional tiene la facultad de imponernos reglas a nosotros. La fascinación que tiene gente del gobierno, no toda, de andar siempre seducido por lo que digan los amos del norte, del sur o de Europa, no se corresponde con el criterio de nosotros. Aquí hay que estructurar normas y reglas legales que se ajusten a la realidad social dominicana. Y yo estoy en favor de eso. Brillante, Guido. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias, aceptar nuestra Guido. invitación. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final de Telematutino 11.